Que nada, felicitar al doctor José Enrique González en su dedicación a este congreso. Por otro lado, felicitar obviamente a todos los organizadores del evento, en su cabeza a la doctora Clara Lee, al doctor Carlos Cueto, personas súper especiales, nos han recibido mejor que en nuestra casa. Creo que eso nos llena de mucho cariño. Y esperamos en un futuro poder recibirlos en Nicaragua para poder realizar estos procedimientos y estos avances en el tercer espacio. ¿No tiene puntero? ¿O lo paso aquí? ¿No me puso el de notas? No. ¿El de notas? No. No me pasó la... ¿Ah? Las notas le van a hacer aquí debajo. Ok. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Creo que no salen. Bueno, hablar de la endoscopía del tercer espacio es prácticamente, solo voy a retomar mi iPad, porque no tengo aquí el... No sale la... Ahí está, ahora sí. Entonces hay que copiarnos, ¿no? ¿Cómo me regreso? Ok. Hablar de la endoscopía del tercer espacio hay que tomar en cuenta como un concepto disruptivo de lo que probablemente todas las técnicas de endoscopía es cómo hacer las cosas diferentes para tratar todas las enfermedades con nuevos métodos que prometen ser el futuro de la cirugía mínima invasiva. Obvio, ¿verdad? Todos estos procedimientos surgen de la evolución de la endoscopía diagnóstica a la endoscopía terapéutica hasta la cirugía endoluminal. Y es a su vez la evolución de la cirugía abierta, pasa a lo que fue la cirugía endoscópica o conocida como laparoscópica, hasta lo que es la cirugía endoluminal, hasta converger lo que es el tercer espacio. Sin duda alguna, la idea de todo esto nos lleva a un paradigma, que es cómo lograr perder el miedo sin perder el respeto a un procedimiento de alto riesgo. Hay que recordar que esto fue escrito en papeles en 2007. Hay que recordar que como inicio de tratamiento del tercer espacio, una de las enfermedades iniciales, que fue la calasia, por la cual ha pasado por un sinnúmero de tratamientos terapéuticos, desde los ancestros hasta llegar a hacer la dilatación de hueso con bañeda, hasta pasar lo que es la cirugía abierta, cruenta para el paciente, y lo que hoy en día es la cirugía laparoscópica, y hasta hoy lo que es el POEM. Esto fue descrito en el 2007 por el doctor Parisha en investigación en animales, y fue el doctor Inoue el primero en desarrollar esta técnica, el primero en hacer los primeros casos y el primero en publicarlos. Y obviamente todo esto pasó por el miedo, el poder romper ese paradigma de cómo llevar procedimientos diagnósticos a perder el confort de todos los días de hacer procedimientos en la luz para poder llegar a producir perforaciones transmurales para llegar a tener un fin terapéutico. El tercer espacio no es más que pasar de lo que es del orificio natural a través transmural, a través de inyecciones de sustancias como el ácido hialurónico, solución salina, cualquier sustancia que nos permita elevar, y a través de esta técnica poder realizar un túnel en esta zona por la cual se puede realizar
diferentes procedimientos como llegar hasta la capa muscular, hacer miotomía, realizar extracción de tumores, y obviamente todo esto también deriva de las técnicas de resección endoscópica como es la mucosectomía y el ISD. Hoy en día el tercer espacio nos ha llevado a un reto, nos ha llevado a poder realizar todos estos tipos de procedimientos, el manejo de la acalasia, el manejo de tumores subepiteliales, que son obviamente lesiones mesenquimatosas que en algún momento pueden llegar a generar en un tumor maligno. El recordar que hay un grupo de pacientes con gastroparesia que ahora podemos abordar por vía de tercer espacio, el manejo del divertículo de Zenker, que está actualmente documentado como una técnica de altos resultados para estos procedimientos comparados con la técnica convencional quirúrgica, y a su vez el manejo de algunas estenosis. Es también importante documentar que todo esto ha pasado por una evolución. El POEN como tal, la miotomía endoscópica por boca, ha pasado por diferente evolución, desde el uso de diferentes accesorios, como podemos ver, el uso de nuevas técnicas bipolares, la ventaja de contar con un número grande de pacientes y poder comparar lo que es el abordaje anterior o posterior, tomando en cuenta que cada uno de ellos tiene alguna característica especial, como es el anterior, el hecho de producir más sangrado, pero el hecho de, con los mismos resultados que la posterior, tener una evidencia mayor de reflujo, y a su vez la importancia de contar con un segundo endoscopio para estos procedimientos para definir hasta dónde llegar en lo que se refiere al esófago abdominal o la parte gástrica. Uno de los grandes tabúes limitantes de este procedimiento, la preocupación de que hubiera reflujo. Hay que recordar que a diferencia de la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica, nosotros no realizamos preservación de la membrana frenoesofágica, el hiato no es movilizado como el caso del Heller, tampoco se manipulan los nervios del vago, y obviamente uno de los grandes bemoles es que no se hace un procedimiento antirreflujo. Sin embargo, lo que se dice actualmente es que la comparación de los pacientes con vía Heller, con vía realmente tipo POE, los datos de reflujo son muy pocos realmente en cuestión de los pacientes. Y para esto, pues obviamente ha aparecido otras técnicas, como es el POENF, que ya está documentado en la literatura. Esta técnica ya fue realizada en países asiáticos por el doctor Inoue, y sabemos, ¿podemos correr el video? No sé si lo puedo correr de aquí, no. ¿No corre? ¿No corre? ¿No hay video? Sí, tiene un video acá. Hay un video después de eso. Bueno, no importa. Finalmente, la idea era presentarles de esta nueva técnica que obviamente tiene poco en haberse desarrollado y obviamente está dando mucho que hablar. Es una técnica útil en grupos de pacientes donde se sabe que puede haber mayor probabilidad de reflujo, y es una técnica de un mayor tiempo de procedimiento, pero que es muy prometedora para el evento de los pacientes con reflujo. Ahí creo que está pasando, ¿no? Yo creo que sí está pasando, pero creo que si se pone aquí lo pueden mover en la técnica. Si se pone, perdón, por acá. ¿No? Ok. Bueno, nosotros iniciamos el tercer espacio en el 2016. Esto fue la oportunidad de desarrollar muchas técnicas, entre lo que se menciona el ultrasonido endoscópico, la enteroscopía, el advenimiento de la cápsula. Este fue nuestro primer paciente de acalasia, una acalasia tipo 2, en la que tuvimos la oportunidad de realizar procedimientos en vivo con el doctor Cajalé y el doctor Juan Manuel Blancas para los casos de enteroscopía. Posteriormente tuvimos retos como estos, pacientes muy añosos que habían sido intervenidos años atrás de cirugía convencional con estos tipos de esófago,
y en la que en el momento en que iniciamos, por eso es que nunca hay que perder la oportunidad de que todo se puede hacer, incluso de forma artesanal. Utilizamos incluso en algún momento tubos endotraqueales para poder, ya no contábamos con los CAP ideales, y obviamente este fue nuestro primer paciente solo. Obviamente fue un reto porque un paciente que tenía chagas y tenía mucha fibrosis. Algunas de nuestras publicaciones en Latinoamérica, donde participamos con los 8 primeros casos, 7 centros en Latinoamérica con una efectividad arriba del 94%. Sí había muchos pacientes, había algún grupo de pacientes con chaga, y sobre todo fue el tipo 2, que es la más frecuente. Les traigo un caso interesante para el inicio de lo que es el tercer espacio. Un masculino de 70 años, sin antecedentes patológicos de importancia, únicamente hipertensión, controlada con betabloqueantes, historia de 2 años de evolución de disfagia, vómitos al final del día, una pérdida de peso importante, 40 libras, y cuadros infecciosos respiratorios a repetición. Obviamente esto era para tomar en cuenta el panel de importancia de con lo que contamos, los procedimientos que se hacen. Se realizó en este paciente, obviamente, el primer contacto con el paciente. A veces enviamos estudios que son innecesarios, sin embargo este paciente tenía colelitiasis. En la endoscopía, la primera endoscopía de este paciente reportaba una lesión, además de mucha comida, lesión de aspecto neoplásico al nivel de la unión. Esto es muy importante porque probablemente son pacientes añosos que nos van a llegar con esófagos sucios y que probablemente la comida puede hacer algo de esofagitis química y dar las imágenes a veces de que tiene lesiones exofíticas. En este momento le hicieron una dilatación del esófago y obviamente le tomaron biopsias. Sabemos que los pacientes con acalasia, sobre todo los que tienen un esófago muy dilatado, van a tener presencia de candidiasis. Posteriormente se hizo un esofagograma. Este paciente nos llegó con este esofagograma. Obviamente pueden ver ya el tiempo de evolución de esta acalasia, más de 10, 12 años. Obviamente lo ideal era que este paciente fuera a una manometría, ¿verdad? Es importante el estándar de oro, que lo que presenta el poder clasificar la acalasia y poder decidir la longitud de miotomía. Posteriormente el paciente siguió recibiendo tratamiento, no presentó mejorías, le hicieron una que otra dilatación con balón. Desconocemos si fue un balón realmente de acalasia, que ese es otro tema importante. Los pacientes no se deben dilatar con balones que no sean balones de acalasia. Y finalmente el paciente fue sometido a una cirugía de Heller con una dieta líquida de aproximadamente por 15 días. El paciente pasaron los primeros 6 meses y seguía sin mejorar. Y según el esofagograma, que no lo tuvimos, no lo pudimos recuperar, seguía con la imagen clásica de pico de ave. Fue enviado a un nutricionista para que le arreglara la vida al paciente, porque efectivamente ya el paciente, el cirujano dijo que la única forma de ayudarle era cambiar su vida en cuanto a la forma de comer. Finalmente logramos obtener una manometría del paciente posterior, persistió con la sintomatología, llegó a tener criterios clínicos. Es muy importante clasificar a nuestros pacientes con estos criterios, pues son los que nos van a dar el elemento para decidir cuál es el procedimiento que les conviene. Resultó ser una acalasia tipo 1, no tenía manometría anteriormente cuando fue intervenido. Obviamente le fuimos realizado un POEM. Podemos ver el tipo de esófago que tiene un paciente, un esófago grandísimo, sigmoideo, con mucha fibrosis. Aquí podemos ver las fibras circulares. Si le podemos dar aquí, rezando que ahí está. Aquí podemos ver parte de lo que logramos hacer del túnel. Si se fijan, un túnel muy difícil, muy estrecho. Esto es lo que nos vamos a enfrentar y obviamente a veces a estos pacientes los mandan a operar, a hacerles esofagectomía y obviamente es aumentarles la morbilidad, la mortalidad. Tratamos de hacer un procedimiento con un buen túnel a pesar de la fibrosis. Podemos ver la limitación de que a pesar de utilizar bomba y todo,
es muy poca lo que logra separar la pared. Así, aquí podemos apretar, exacto. Aquí vemos la miotomía. Al principio estábamos haciendo la técnica y la seguimos conservando en algunos casos de full thickness. Hacemos realmente los últimos 7, 8 centímetros, hacemos la miotomía tanto de la capa circular como longitudinal. Y obviamente el paciente tuvo un éxito clínico importante, aumento de peso, bajó el ECAR y obviamente la manometría fue normal, posteriormente con un IRP menor de 5. Esto está escrito, la evidencia dice, este es un estudio, uno de los más grandes que hay sobre POEM. El doctor Akintoye reporta más o menos este número de pacientes con una eficacia arriba del 98%, sobre todo en pacientes con acalasia. Había pacientes con jackhammer, pacientes con cascanueces, con este criterio de efectividad. Aquí podemos ver el criterio, el éxito clínico y el éxito obviamente a nivel de la manometría, que es importante. Este es un estudio, uno de los últimos estudios de los más importantes, donde podemos observar que este es un estudio a 5 años comparativo a la cirugía de Heller, donde podemos ver que la tendencia de los pacientes a largo plazo es a mantener la eficiencia tanto clínica, y podemos ver en el mundo, sobre todo donde nació este procedimiento, que todas las técnicas de acalasia cambiaron completamente el rumbo hacia la técnica de POEM. Es una técnica segura, aunque nos preguntamos, vamos a trabajar en el esófago, en el mediastino, seguimos teniendo miedo a la zona de confort, a no dejar de pensar que esto puede causar grandes problemas, grandes infecciones, mediastinitis. Sin embargo, la tendencia es que las reacciones adversas son muy pocas, las graves realmente son muy bajísimas. Obviamente hay que hacer una curva de aprendizaje y hay factores predictores de esófagos sigmoideos, experiencia del endoscopista, el tipo de corriente que utilizamos para tener una seguridad de evitar estas complicaciones. Con respecto al G-POEM, esta es otra de las técnicas que estamos realizando actualmente. Es una técnica en la cual hay que recordar, la gastroparesia se define como un trastorno debilitante crónico de la motilidad gástrica, que es caracterizado obviamente por un retraso del vaciamiento. Hay obviamente teorías del fundus, del marcapaso gástrico. Sabemos que es frecuente en la gastroparesia diabética, en el paciente diabético, 60%. Y obviamente esta es una técnica que ha sido comparada con varias técnicas como la piroroplastia, el tema de los sensores. Aquí podemos ver en qué consiste la técnica. A 5 centímetros del píloro realizamos una mucosotomía. Nosotros hacemos los procedimientos platicaba con el doctor Sergio Rubel, no contamos con coloides a veces y tenemos que hacer estos procedimientos con solución salina. Se puede hacer, obviamente es más limitada. Lo ideal es contar con algún ácido hialurónico. Aquí podemos ver la miotomía, donde estamos llegando ya cerca de lo que es de la elección. No hay diferencias importantes en cortar superior e inferior o cortar solamente una vía. Y obviamente el cierre lo podemos hacer con diferentes artefactos, con clips, con sutura endoscópica como Apolo, o podemos utilizar también Ovesco. Este es uno de los estudios más importantes de mi colega y amigo, el doctor Oscar Hernández, donde prácticamente revisó en 4 años el seguimiento de los pacientes con gastroparesia refractaria sometidas a POEM, donde podemos observar que la mayoría de los pacientes, obviamente, los que mejor respondieron a esta técnica fueron los pacientes con gastroparesia diabética, y sin embargo se mantuvo de alguna manera en cuanto a la efectividad del procedimiento. Hubo una importante disminución del índice de los scores de náuseas, vómitos, por lo cual es una técnica que se recomienda en estos grupos de pacientes. Este es un caso clínico. Una joven de 17 años había sido vista desde los 11 años por todos los gastropediatras del país, sin mejoría, vómitos, náuseas.
múltiples internamientos por desnutrición, ausencia escolar, se le buscó de todo, psicólogo, psiquiatra, la paciente comía y tenía su bolsita para donde recolectaba su comida para seguir vomitando. Aquí podemos ver, se hicieron todos estos estudios de series, esófago-gastro, donde había evidentemente un estómago muy retencionista. La mamografía hablaba de una presencia, un retardo de almacenamiento mayor del 20%, y en el score podemos ver que era mayor de 3 puntos. Ya cuando el gastropediatra nos pidió apoyo, porque ya se había intentado de todo y lo único que le quedaba era realizar una gastroayuno, el papá no quería, le hicimos un POEM, obviamente sabiendo que había factores en la cual probablemente no era muy seguro la respuesta, sobre todo en pacientes que se usa la toxina botulínica. Son pacientes que si no hay buena respuesta probablemente no les va a dar muy buenos resultados el G-POEM. Sin embargo, ella tuvo una inyección de toxina botulínica y pues aparentemente ya no había más que hacer. Realizamos un POEM en la paciente, aquí podemos ver. Creo que ese es el CAP que le gusta al doctor Ruel, ¿verdad? Aquí podemos ver, no sé si lo podemos adelantar porque ya me queda poco tiempo. Un poquito para adelantar por acá. Ahí podemos hacer la entrada, ya sea de forma transversal o de forma longitudinal. Aquí creo que utilizamos ácido hialurónico. Otro poquito más adelante, por favor. Todavía tengo un poquito de tiempo, el doctor Cueto. ¿Quién está moderando? Porque me faltan unos casitos. Queda poquito, me voy a apurar. Entonces, aquí vemos ya la diferencia al hacer el corte. Algunos de estos casos los estamos cerrando con Apolo, ya que a veces una sutura es más que suficiente, que utilizar muchos clips nos da mayor seguridad en que haya fuga. Vamos a pasar a otro caso. Estos fueron los resultados a 3 meses. Hubo disminución del índice de todos estos malestares a 1. La ganancia fue importante de peso. Así se mostraba la niña y posteriormente súper inteligente. La niña le encantaba ir a la escuela, empezó a acudir a clases. Las náuseas se manifestaron estos meses, aún muy ocasionales, pero obviamente la paciente hoy no ha faltado a clases y realmente tiene una calidad de vida diferente. Y bueno, el Z-POEM, que también es otra técnica muy útil, ya ha sido comparada con todas las técnicas de cirugía, laparoscópica, la técnica de miotomía directa. Sabemos la utilidad que tiene la técnica de Z-POEM en disminuir sobre todo los eventos adversos, a pesar de que hay técnicas de un túnel, de 2 túneles, y la importancia de determinar la profundidad de la miotomía del tabique. Este es uno de los trabajos más grandes que hay sobre esto, donde podemos ver que el éxito clínico fue muy alto en relación a otras técnicas. Y este es un caso para compartir, un masculino de 86 años que tenía disfagia. Él se ahogaba con su propia saliva y obviamente interesante este caso, que era documentado en la radiología como un paciente con un Zenker y más bien era un divertículo de Killian-Jensen, que puede suceder y obviamente son más de laterales y pueden dar sintomatología, ¿verdad? Aquí podemos ver la técnica. Nosotros utilizamos Flux Knife todo el tiempo, nos facilita la inyección y nos facilita mantener siempre el túnel para poder realizar una buena miotomía. Ya estamos cerca. Obviamente una de las grandes dificultades de esa zona pareciera que fuera la colocación de los clips. Sin embargo, se pueden utilizar los clips de menor tamaño y nos dan seguridad. Y el paciente se puede ir a casa generalmente, si no hay ningún problema, ninguna sintomatología, puede ir a casa y estar en vigilancia. Obviamente este paciente se quedó 24 horas hospitalizado por la edad.
Ok, el Esther, que también tenemos algunos casos importantes que compartir. Esta es una paciente de 56 años. Aquí podemos observar la lesión. Hicimos ultrasonido endoscópico, evidentemente ecogénicamente hablaba de una lesión de 13 milímetros, compatible con un GIS por la imagen. Realizamos la resección, podemos apretar acá. De nuevo, por favor. ¿Lo puede adelantar? En este caso sí lo cerramos con Apolo. Realizamos la miotomía, la mucosotomía, hicimos el levantamiento. ¿Lo puede adelantar? Aquí vemos las fibras musculares. Importante, recordemos que estas lesiones van a estar adheridas a la capa muscular y en algunos momentos, si logramos hacer el full thickness y llevar parte de la muscular y se perfora, no pasa nada mientras estemos usando CO2, podemos realmente cerrar después la perforación. Si es importante el neumo, le colocamos una aguja de Veres en el hipocondrio izquierdo y no pasa nada. En este caso sí hubo una pequeña perforación. No necesitó un abordaje de ayuda laparoscópico. A veces si el componente extrínseco está más hacia fuera de la muscular, se puede hacer perfectamente. Estos fueron los resultados de patología, efectivamente, un GIS con una expresión del KI67 menor del 5%. Y bueno, conclusiones, ¿verdad? No hay mucho que decir. Tercer espacio es una técnica que a raíz de ISD, a raíz de acalasia, llegó para quedarse. Hay que cambiar los paradigmas. Grandes cirujanos no son grandes incisiones, pequeñas incisiones. Hay que seguir con estos desarrollos como el congreso de ustedes, hacer más hands-on, invitar al doctor Sergio que nos invite también a nosotros. Y obviamente ya no tenerle miedo a la perforación. Si se perfora una colon, hay que ponerle un clip, 2, 3 clips y no pasa nada. Pasó a ser una estrategia. Gracias.